Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética, organizada por el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy tendremos la sesión sobre dilemas bioéticos en torno al inicio de la vida, interrupción voluntaria del embarazo. Y esta sesión será impartida por el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, quien es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es colaborador del Grupo de Investigación Derecho y Control Social de la UAM. Es miembro del Grupo de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Y es investigador nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación abarcan temas de género y justicia constitucional, y es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Sotelo. Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel, Francisco, gracias por las gestiones de esta presentación. Muchas gracias al Programa Universitario de Bioética. Estoy muy contento de participar en estas cátedras. Pues bueno, les voy a pasar ahí la pantalla de la presentación. Ya está. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es sobre los dilemas o las discusiones en torno al inicio de la vida, un poco lo que yo les vengo aquí a platicar, a proponer para la discusión que se va a dar hacia el final, en comentarios, preguntas, será a partir de pues conocer los casos, los debates y sobre todo, digamos, tratar de hacer una perfilación de las personas encargadas de tomar las decisiones en este país en materia de justicia, del más alto nivel, que sería en todo caso las personas, los ministros y ministras que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en principio, lo que me planteo hacer es dar un panorama sobre aborto en México, aborto así a nivel legal, solamente como para tener idea de en dónde nos encontramos parados en este momento, y para que tenga pues después sentido saber hacia dónde podrían transcurrir estos debates sobre los inicios de la vida y sobre todo qué va a pasar con las mujeres, sus derechos y en todo caso pues el futuro de la ley que tendrá que reflejar necesariamente estos debates. Entonces, bueno, este mapa o este cuadro obtenido de la página de GIRE, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, es, digamos, una especie de fotografía que nos muestra el estado actual de la legislación en materia de aborto en nuestro país. Quizá antes de referirme a algunas de los datos interesantes que se encuentran en el cuadro, vale la pena hacer, digamos, una especie de pequeña viñeta de la historia del aborto en el país, ¿no? Entonces, la historia no es muy corta, llega, digamos, hasta el siglo XIX, en el México, bajo el régimen llamado liberal en el entendido del liberalismo del siglo XIX, en donde el presidente Juárez
Benito Juárez tiene a bien, pues digamos, reflejar en muchas de sus iniciativas, sus reformas, este paradigma del liberalismo político. Dentro de ellas, bueno, las conocidas leyes de reforma, ganar terreno a la iglesia en materias de bienes y demás cosas. Y otra de las reformas que no es una de las llamadas 7 leyes, pero que sí se da en periodo juarista, es la primera vez en nuestro país que el homicidio se va a separar de lo que hoy conocemos como aborto. Antes, en todo caso, no es que fueran muy perseguidos este tipo de conductas en el siglo XIX, pero no existía el delito de aborto. Las mujeres que en su caso llegaban a ser procesadas por terminar con sus embarazos, iban bajo el supuesto de homicidio. Y entonces es en este periodo de liberalismo político en donde, por supuesto, influido por ideas sobre todo europeas, se reforma el Código Penal y se aprueba, se escinde la conducta de interrumpir embarazos de manera forzada o incluso de manera autoinfligida. Entonces, ese es, digamos, el origen de este ilícito o de este tipo penal en nuestro país. Después va a tener, digamos, después del periodo revolucionario, en el periodo llamado de la codificación en México, que será en los años 30, en donde pues, muchas leyes fueron expedidas que todavía nos rigen, el Código Civil y demás. Bueno, ahí hay un código penal primero que se denominaba así como para la capital del país, que era aplicable a todos los territorios en la federación. Pero el asunto es que hay en esos años 30 una decisión de que el aborto, incluso ya después del periodo revolucionario, como para de todas maneras seguir con la identidad de ese México liberal del mediados del siglo XIX, se iba a continuar pues con este tipo de legislación, ¿no? El aborto separada del homicidio. Esta redacción de aquellos años 30 del siglo pasado es ni más ni menos que la que llega a nuestros días en lo que ya en el cuadro podemos mirar como la legislación federal. En esta legislación federal se verá así a simple vista, sin mirar más nada que, digamos, una vista rápida, los pocos cuadritos estos que quiere decir que la legislación da muestras de pues, los síntomas de su tiempo, ¿no? De la redacción de hace pues ya prácticamente 90 años. Bien, es un galimatías un poco extraño para las personas que no están familiarizadas con el derecho, cuándo se aplica o cuándo no se aplica la legislación federal en el caso de los delitos. Lo que quisiera solamente dejar apuntado es que durante muchos años, durante muchas décadas, el Código Penal Federal fue una referencia, pues digamos que marcaba la línea de donde los congresos de los estados de la República, las entidades federativas, partían y se despegaban un poco hacia un lado o hacia el otro, pero no al grado de quitar delitos, etcétera, sino mover penalidades regularmente hacia arriba o especificar un poco más los delitos. Entonces, funciona más como una referencia, digamos, política, o funcionó durante muchas décadas como una referencia política de cuáles eran las conductas que se asumían como reprochables en aquellas décadas, desde los años 30 hacia acá. Esa referencia quedó, al parecer, grabada en piedra, porque si nosotros ya vemos estos espacios que están vacíos,
y los que están llenos, esto es, que la legislación del Código Penal Federal solamente permite a las mujeres tener una disculpa en materia de la aplicación de la pena en solo 3 casos, en materia de violación, en materia de culposo, es decir, iba caminando y se cayó por las escaleras, se tropezó y tuvo un aborto, o en el caso del peligro de muerte, es como un gran favor que desde aquel año se les hacía a las mujeres, así entre comillas, en donde, oiga, está a punto de morir, tiene un padecimiento, necesita un tratamiento, pero ese tratamiento pues va a interrumpir el embarazo. Ah, bueno, pues la vamos a disculpar, le vamos a no poner la penalidad que nuestros códigos penales refieren. Entonces, es ese mínimo de excusas absolutorias, les llaman en algunas corrientes jurídicas, que apenas así reflejaba el amplio margen para penalizar, para castigar, para criminalizar a las mujeres que tenían interrupciones de embarazo. Bien, lo que quiero, no voy a detenerme ya después en cada uno de los estados, es solamente el mapa general. Lo que quisiera que quedara, digamos, de esta diapositiva es que las leyes reflejan en buena medida el avance, el grado de socialización, el grado de civilización de las poblaciones. Incluso al detalle tal que parece una cosa muy absurda, pero cruzando de una calle a otra, de un municipio a otro, de un estado de la República a otro, una misma conducta, esto es, una interrupción del embarazo, puede estar penalizada con pena de prisión, o sea, pena privativa de libertad, o puede ser lo que hoy conocemos como un derecho. Y entonces, ¿cuál es por qué tenemos ese fenómeno en donde pareciera que un asunto que tendría que pertenecer a los derechos fundamentales de las mujeres está, digamos, tan fragmentado, tan disperso, que nos puede llevar a estos líos, no solamente si hay aplicación de Código Penal Federal o local, o teniendo salvado eso, si se aplica en la legislación de la Ciudad de México o la de Hidalgo o la de estados colindantes, Morelos y demás. Bien, el derecho refleja qué tanto las sociedades van avanzando y también va a reflejar, digamos, qué tanto su población y sus funcionarios, un poco lo que vamos a platicar más al rato, han tenido a bien por reflexionar y sobre todo crear espacios y crear modificaciones a su legislación. Y entonces no hay ninguna coincidencia, no es ninguna casualidad, perdón, que estados identificados como los de vertiente más conservadora en lo social, con mayor adhesión a la religión católica, como Guanajuato o como Querétaro, sean todavía de los estados que tienen menores espacios llenos en el cuadro, lo cual significa que los derechos de las mujeres son más bien a la inversa acá, o sea, el castigo es mucho mayor que el derecho. Tienen apenas el derecho de caerse por las escaleras. Ese es el grado de avance que han tenido. Ese es lo que tienen, ni siquiera como derecho, sino como disculpa de perder un embarazo a partir de caerse por las escaleras. Esto es un aborto llamado culposo o imprudencial. En cambio, otro tipo de legislaciones, como la de la capital del país o incluso la de apenas hace unos meses, quizá un año, de Oaxaca, que no es ninguna cosa que sorprenda que teniendo ya el avance en estas otras causales
de no castigo o incluso de excluyente de responsabilidad. No hay una mujer, digamos, que sea criminalizada por caerse de las escaleras en estos estados, en Oaxaca o en la Ciudad de México o en las otras que tienen estas mismas causales. Por supuesto, no solamente es si está al borde de la muerte, sino que además si corre peligro su salud o otro tipo de causales, digamos, que tienen que ver con un discurso de la medicina moderna, como las inseminaciones artificiales no consentidas. Por supuesto, los estados a los que me refería, como Querétaro y Guanajuato, no contemplan ese tipo de causas y que simple y sencillamente las ignoran como si no existieran, como si tener el peligro en la vida, en la salud de una mujer no la disculpara o no la exonerara de responsabilidad penal alguna y que de todas maneras apliquen sus castigos privativos de la libertad. Bueno, ese, digamos, es el mapa donde nos encontramos en este país al día de hoy, en donde en buena medida la falta de homogeneidad se la vamos a poder atribuir a no solamente los legisladores federales y locales, sino que la propuesta del día de hoy es tener también en la mira a los integrantes y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a ver en los siguientes minutos por qué. ¿Por qué una persona que quisiera entender de qué va la legislación del aborto, en qué va el derecho a la interrupción del embarazo en nuestro país, no basta con conocer estos códigos penales, digamos, aquí traducidos perfectamente, aquí dispuestos perfectamente para conocerlos de un vistazo, sino que además requiere de un estudio de, no solamente les digo, de las normas, sino también de los casos y de los casos judiciales que se han resuelto en los últimos al menos ya 20 años. Entonces vamos transcurriendo, digamos, hacia esos espacios. Bien. En esta diapositiva lo que me interesa colocar en el centro de atención no solamente son aquellos espacios que las legislaciones han ido modificando, ganando de a poco en materia de las causales, que en avances hacia no solamente violación o peligro de la vida, sino también la salud, las causales socioeconómicas en un par de estados de la República, sino que también el hecho de cómo se frasea, cómo se define la conducta de aborto como delito, cómo se tipifica, dirían los penalistas, dice mucho, porque las palabras también hacen cosas, las palabras revelan también qué tanto se criminaliza a las mujeres dependiendo de qué tipo de términos, qué tipo de vocablos se utilicen para construir los tipos penales que las están castigando, criminalizando. Y entonces va. En el Código Penal Federal les decía que pues es una legislación que tiene más o menos unos 90 años y que en ese sentido, déjenme mover tantito para poder leer ya, en ese sentido, los términos que estaría utilizando son estos. Dice, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. De esa línea nada más, resaltan de manera, pues, hoy en día, pues, digamos, un poco escandalosa, que se sigan utilizando, o sea, que siga esta normatividad vigente con este tipo de términos. Esto es, que hable de concepción cuando la concepción está referida, digamos, a un término no médico, sino, a decir de la Corte Interamericana, por ejemplo, es más bien de tinte religioso, ¿no? Y entonces la concepción, y además utiliza el término de preñez, que es, digamos, un término que
pareciera ya casi como de un español ahí medio arcaico, casi quijotesco. El asunto es que no son casualidad, que son legislaciones que ya pareciera que están cumpliendo su fecha de caducidad y que justamente se denotan, además de lo de las causales, para no castigar a las mujeres o no tenerlas por responsables cuando tienen un aborto. Además de eso, la misma definición deja en evidencia este tipo de legislaciones. Entonces, bueno, retomo el Código Penal de Querétaro como uno también de los más retrasados o atrasados en el avance, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y entonces, bueno, sigue habiendo estos espacios de decir muerte. No hay nacimiento todavía, pero hay muerte. Y además, sigo diciendo concepción. Entonces, bueno, estamos hablando de una legislación que está entendiendo incluso como antes de las reformas juaristas de mediados del siglo XIX, entendiendo que por aborto se va a entender muerte, como si fuera un homicidio, como si fuera un asesinato. A ese nivel más o menos estarían ideológicamente dispuestos tanto el Código Penal Federal como el de Querétaro al enunciarse, al construirse tipo penal como muerte y con concepción, ¿no? Entonces, un término religioso y un término que además fue, digamos, desplegado, al menos conceptualmente desde mediados del siglo XIX. Por el contrario, encontramos en los códigos de la Ciudad de México y en el Código Penal de Oaxaca, encontramos embarazo, encontramos el término de gestación, en algunos otros códigos también, pues digamos que van adelantándose, encontramos los términos de implantación, que corresponden más a un vocabulario o a una terminología más bien médica, diametralmente opuesta o al menos distante de hablar sobre la concepción como como un fenómeno, les decía yo, proveniente de esquemas de explicación teológicos, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va esta segunda lámina en donde es el avance discursivo de las leyes, de cómo están reflejados en los códigos penales, y por el otro lado, lo que veíamos al principio sobre, pues digamos, este desorden, esta heterogeneidad de la legislación y la confusión y el demérito de la diferenciación de pues las habitantes de la República Mexicana en sus distintas entidades. Bien. Entonces, para poder entender, digamos, para poder saber cómo ha transcurrido estos avances o estas diferenciaciones que veíamos en la primer gran tabla esta de las legislaciones a nivel subnacional, les propongo que tengamos en mente esto que Charles Sepp llamó la revolución de los derechos. Y esto tiene que ver con que hay una especie de juego y de retroalimentación de doble vía, en donde no solamente serán las leyes las que den la materia prima, los insumos para los casos judiciales, para aquellos asuntos que se vayan a tener que resolver en las cortes, sino que también lo que digan las cortes, lo que digan los tribunales, serán a su vez el inicio de la modificación de la legislación. Y en ese sentido es, bueno, ¿y entonces qué cambia qué? ¿Cómo se avanza en uno? ¿Cómo se avanza en el otro? Lo que nos explica esta teoría de la revolución de los derechos es que lo que nosotros podemos consultar
en la historia, pues por supuesto acá Charles Sepp habla de Estados Unidos, por ejemplo, sobre estos avances legales o en los derechos de la segunda mitad del siglo XX, sobre minorías raciales, sobre derechos de las mujeres, sobre protección al ambiente. Esto es, estos debates, estos grandes debates sobre si las personas afrodescendientes tenían que sentarse en un cierto lugar en el autobús, sobre si las fábricas podían dañar indiscriminadamente el ambiente, e incluso ya también para estos años 70, sobre el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Esas legislaciones, esos derechos que llegaron a Occidente en un primer momento, fueron objeto de disputas legales que se dieron en las cortes, en las altas cortes, en lo que serían las cortes supremas o cortes llamadas también constitucionales. No fueron las legislaciones las que se movieron, las que fueron cabildeadas, no fueron estas mayorías legislativas las que construyeron en un primer momento estos derechos, sino que más bien fueron después o como reflejo o como consecuencia de grandes debates en casos paradigmáticos en estas altas cortes. Entonces, ¿cómo se dan estos grandes avances en estas materias? Bueno, se dan a partir, ni más ni menos, que de juicios, de casos que se resuelven por jueces y juezas. En ese sentido, dice Charles Sepp, nos da 3 elementos a considerar y nos dice, bueno, el primer elemento será que tiene que haber independencia judicial, esto es, que haya jueces que puedan hacer cosas, que el diseño institucional impida un reproche tal que ante una decisión impopular o no querida o no simpatizada con la ideología del poder ejecutivo, pudieran ser removidos. Y entonces, bueno, la independencia judicial es uno de los elementos que son requeridos para que esta revolución de los derechos se dé. Por supuesto, en los Estados Unidos de las cortes de los años 60, 70 y para acá, esa independencia judicial consolidada en cierto sentido, ya era un hecho, cosa que no pasaba, por ejemplo, 30 años antes con los asuntos de Roosevelt y el New Deal, en donde sí había amenazas graves a la independencia de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 30 años después, más o menos, 40, esa independencia está más consolidada y es lo que hizo posible esta llamada revolución de los derechos. Bien, y el segundo requisito de este primer punto sería el de estos derechos mínimos individuales, llamados en Estados Unidos, pues, Bill of Rights, en México antes llamadas garantías individuales, hoy derechos humanos, pero digamos que al menos de manera, para Charles Sepp dice, de manera escrita, o al menos de manera cierta, que sean, digamos, un condensado de derechos que puedan, en todo caso, ser utilizados en esta operación revolucionaria de derechos. Para México tenemos justo algo de lo que vamos a ver hacia una segunda parte de esta charla, o sea, la segunda mitad, es justamente saber cómo estarían operando las ministras y los ministros en relación a lo que se puede denominar como esta independencia judicial. En la otra no nos quedaría mucha duda, en donde lo que se ha requerido es una carta de derechos, una constitución con una parte que estaría contemplando estos ahora llamados derechos humanos desde hace pues ya casi 10 años. Bien, el segundo punto es sobre tener cultura y conciencia de derechos. Esto es, un derecho no puede ser implantado en un lugar
en donde no se le conoce, no se le ha requerido, no se le anhela. Lo que dice Chalcep es que justamente tiene que haber una especie de contagio previo, no solamente a la legislación, sino a que estos juicios puedan llegar a prevalecer, a causar algún impacto. Tiene que haber un clima social adecuado para que los derechos avancen. También en un rato más voy a hablar algo sobre justamente cómo pueden avanzar estas llamadas culturas y conciencias de derechos en el caso de la legislación de la Ciudad de México y sus juicios. Bien, y el último punto es el liderazgo judicial, esto es que existan personas que operan la justicia con ánimos de cambiar las cosas. Esto es, hay algunos que critican este último requisito, le denominan a veces activismo judicial, como una especie de invasión de competencias, como si los jueces tuvieran la pretensión de gobernar más allá de resolver disputas. Lo cierto es que el estudio de Chalcep no es un estudio digamos, de lo que debiera ser, sino más bien de lo que fue. Él está dando constancia de los elementos más relevantes que tuvieron lugar para que una serie de derechos tuvieran avances significativos en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Entonces, para que nos quede, digamos, claro a nosotros, a nosotras, en este momento, este tipo de conducta judicial también va a ser uno de los parámetros a analizar más profundamente, incluso individualmente, en un momento más, sobre las ministras y sobre los ministros. Entonces, bien, hemos dado entonces un mapa del aborto, un poco situar la discusión, en qué vamos, en cómo estamos. Estos serían las características que estaría yo tratando de encontrar o de buscar en los perfiles de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos por ahí avanzando. Bien. Esta es una tabla, una línea llamada jurisprudencial. La trabajamos hace un año o dos en el contexto del Laboratorio Nacional Diversidades, que está todavía alojado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en aquel tiempo más activo. Y lo que hice yo, aparte de citar aquí, digamos, esto, actualicé, digamos, los casos que no habían alcanzado a entrar hace un par de años. Entonces, ¿de qué va? ¿Qué significa esta tabla? Voy a ir, digamos, narrando casos, juicios que se han resuelto en la Suprema Corte en los últimos 20 años y los voy a ir, digamos, relacionando a partir de su ubicación en esta tabla. Entonces, bueno, esta es una tabla que se llama línea jurisprudencial, la metodología es de un profesor de Colombia, Diego López, que habla sobre, digamos, cómo poder trazar una especie de trayectoria de no solamente la forma en la que los jueces van resolviendo, sino de un derecho en particular o una temática en particular. Y entonces, bueno, en ese sentido, bueno, resulta pertinente y gráficamente muy útil que yo les platique, digamos, de esta diversidad de casos, de juicios, a partir de irlos colocando en una tabla en donde, les decía yo, su posicionamiento nos va a hablar de también su contenido. Entonces, bueno, los rangos a ir, digamos, ubicando, o los que ubican a los casos en la tabla, son dos.
el de protección amplia y el de protección restringida. Por un lado, la protección restringida, que estaría del lado derecho de la tabla, nos hablaría de aquellos casos en donde la Suprema Corte ha protegido de manera mínima los derechos de las mujeres en relación a su libertad y a su derecho de decidir la interrupción del embarazo sobre su persona, sobre su vida, sobre su salud, sobre su proyecto de vida, sobre su salud mental también. Y por el otro lado tenemos el parámetro de la protección amplia del lado izquierdo. Esto es, pues es un continuo de, en este caso, bueno, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y luego, para seguir leyendo con atino la tabla, lo que podemos encontrar aquí es que de arriba hacia abajo va corriendo el tiempo. Esto es, el tiempo corre hacia abajo de la tabla. Entonces, lo que está más arriba, los primeros casos, son los que ocurrieron primero y los que están hasta abajo de la tabla son los que han ocurrido en los últimos incluso meses. Bien, más o menos habiendo explicado esta metodología de exposición de la tabla, platico de manera más o menos breve cada uno de los casos para ir entendiendo de qué van estas discusiones en relación a el inicio de la vida, al delito de aborto y algunos temas, digamos, relacionados con él. Bien, el primero que encontramos ahí en la parte superior, que dice AI 10 diagonal 2000, quiere decir acción de inconstitucionalidad, hace referencia a un caso que se le denominó, pues incluso en medios de comunicación, en el periodismo y también en la academia, como la ley Robles o la controversia, el juicio alrededor de la ley Robles. Bien, estando Cuauhtémoc Cárdenas en periodo de licencia, habiendo dejado la primera jefatura de gobierno de la ciudad, directamente electa por las ciudadanas y los ciudadanos de esta ciudad, se queda Rosario Robles al frente de la ciudad. En aquel tiempo, lo que Rosario Robles, desde la titularidad del Poder Ejecutivo, que estuvo un poco menos de un año, hizo fue mandar una iniciativa a la entonces llamada Asamblea Legislativa de la ciudad para ampliar las causales de, en aquel tiempo, no punibilidad en materia de aborto. Esto es, estaba por supuesto la de violación y la de aborto culposo, y se amplió hacia las causales de salud, las causales de malformación del producto, del embarazo y algún otro par de causales. Bien, esta ampliación de las causales, inseminación artificial no consentida, esta ampliación de las causales que se da en aquellos años, entiéndase 1999, porque el juicio es del año 2000, de los primeritos que caen en el año, esto es en enero, hacen un primer gran espacio para la discusión en la Suprema Corte de Justicia, al ser una reforma al Código Penal de la ciudad, y entonces en ese sentido era la primer gran oportunidad para hablar del aborto en nuestro país. Esto había pasado en Estados Unidos 25 años antes, 20 y tantos años antes, con el caso de 1973-74 de Roe versus Wade. Nosotros, en nuestro país, tuvimos que esperar algunas décadas para que llegara esta primera oportunidad. Bien, el resultado de este juicio, de la llamada impugnación en contra de la ley Robles, tuvo como resultado la validación de las reformas en la Ciudad de México, pero con un costo.
Y ese costo fue que en aquel tiempo los ministros tuvieron a bien determinar que la Constitución protegía a la vida desde la concepción así puesta en aquellas discusiones, concepción, que la Constitución protegía la concepción, protegía la vida desde la concepción, y que si estas reformas iban a prevalecer, prevalecían, pero a nivel justo de lo que eran, de excepciones a un castigo, y no como los conoceríamos el día de hoy, como derechos, sino simple y sencillamente, la mujer será responsable penalmente, pero no la vamos a castigar, ¿no? Una especie de comportamiento ahí muy monárquico y muy, muy magnánimo de parte de los ministros, diciendo lo que el derecho dice es: está bien, tiene peligro en la salud, está bien, que interrumpa su embarazo, será culpable penalmente, esto es, habrá incluso antecedentes penales, pero no le vamos a aplicar la pena, esto es, pues no va a ir a la cárcel, pero responsable va a ser. Bien, a ese grado, a ese nivel de discusiones se manejaron en aquel tiempo, en aquella discusión de la llamada Ley Robles. Bien, el segundo caso, el siguiente, que dice por ahí, AI 146-147 del 2007, tiene que ver con las reformas que tuvieron lugar en la Ciudad de México también, pero ahora para despenalizar el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Hay una diferencia de 7 años, un poco más, un poco menos, en donde un poco lo que les quería platicar sobre esto en relación a lo de la revolución de los derechos, era que para los años en los que se hizo la reforma de la Ley Robles, o sea, de la ampliación de causales de no castigo, algunas encuestas reflejaban que más de la mitad de la población estaba en contra de la despenalización. Esto es, que simple y sencillamente decían: oiga, ¿y qué le parece si además de que se queden las causales, se despenaliza el aborto? Y más de la mitad de las personas, 60%, decía que no estaba de acuerdo con que eso ocurriera. Eso en relación a los sondeos de opinión de el año 2000. 7 años después, en la misma ciudad, no vamos a decir que las mismas personas, pero digamos que muestralmente significativo, con la metodología que validaría este tipo de encuestas, de representatividad, de muestreo, se le vuelve a preguntar a la gente de la Ciudad de México, y para el año 2007, ahora se había invertido la mayoría, ahora la mayoría de personas encuestadas decía que sí estaba de acuerdo con la despenalización. Y entonces, un poco desde lo que nosotros hablamos hace un rato de que había que tener una especie de conciencia de los derechos, bueno, pues para tener conciencia de los derechos también hay que habitar en lugares en donde los derechos van avanzando y se van reconociendo. Si se hubiera intentado hacer una reforma de despenalización en el año 2000, hubiera tenido muy, muy difícil el clima, digamos, al menos a nivel de opinión pública, y hubiera costado mucho más trabajo defender esa reforma que 7, 8 años después. Entonces, en donde la Ciudad de México, en relación a la interrupción del embarazo, había empezado a escuchar, había empezado a ver, ya había visto el primer resultado del juicio, donde decía: sí, las mujeres no tienen que ser castigadas por estas y estas otras razones. Fue en ese clima de un poco de avance en donde las personas encuestadas invirtieron la tendencia y ahora apoyaban en mayor medida la despenalización. Bien, este segundo caso, 146-147, que es un acumulado, se resuelve como uno solo, les decía yo, en contra de la despenalización del 2007 de la Ciudad de México.
tuvo un contexto especial en donde la Corte estaba, digamos, políticamente golpeada porque acababan de resolver un caso de Lidia Cacho sobre si en aquel tiempo ejercían unas facultades de investigación extraordinarias para, que ya no tienen, para violaciones a derechos humanos, en donde pues todas estas conspiraciones y actividades de secuestro, tortura y demás en contra de la periodista habían tenido lugar, y la Suprema Corte decidió no hacer uso de esa facultad que tenía de investigar por sus propios medios esta grave violación a los derechos humanos. Entonces, estaban siendo, pues, políticamente muy juzgados, la opinión pública estaba muy disconforme con ellos, y es en ese contexto en donde un par de meses después se tienen que abocar a la revisión, deliberación de este caso de la despenalización del aborto en la Ciudad de México hasta la 12ª semana de gestación. La forma en la que encontraron una opción de legitimación fue la de abrir las llamadas audiencias públicas ciudadanas, en donde recibieron a 80 personas de distintas corporaciones, universidades, asociaciones, funcionarios, legisladores, de todo, 40 a favor, 40 en contra, en casi 17 horas de audiencia, en donde estaban la totalidad de los ministros y ministras presentes, para, digamos, abrir las puertas de la Corte literalmente, y que este asunto tuviera una deliberación más abierta, más contenida, en el sentido de, o mejor recibida por parte de la opinión pública. Bien, el resultado de ese juicio en contra de la despenalización del aborto en la Ciudad de México es que resulta, digamos, validada la reforma, esto es, se queda la reforma como está, las mujeres pueden seguir interrumpiendo su embarazo, en realidad se resuelve casi un año después, pueden seguir interrumpiendo su embarazo y no va a haber castigos penales dentro de los parámetros ya establecidos en la norma penal de la ciudad. Pero el argumento que validó esa reforma no fue sobre el derecho de las mujeres, sino el argumento más fuerte y que causó mayores estragos, y al rato vamos a saber por qué, fue el de que las entidades federativas tenían las facultades de legislar en materia civil y en materia penal como prácticamente quisieran. Esto es, pueden penalizar conductas, pueden despenalizar conductas, pueden hacer lo que quieran. No hay un parámetro en la Constitución ni en ningún otro lado que diga que sí o que no está bien hacer o despenalizar o penalizar de mayor manera. Entonces, bueno, quedó ese precedente, ese segundo precedente, ese sí como un gran ejemplo, un gran hito, un paradigma en el asunto de la discusión y de la deliberación pública de un caso que llegó a la Suprema Corte. Se supone que las teorías de la deliberación de Habermas y qué sé yo, lo que nos estarían diciendo es que la deliberación se da naturalmente en los congresos. Los congresos son para discutir, para eso están los llamados parlamentos abiertos, para eso están estas llamadas gestiones de los cabilderos y demás cosas. Pero lo que resulta en la realidad es que la legislación no se movía. La legislación a nivel federal no se movió, la legislación a nivel en otros estados de la República no se movía, y que solamente la Ciudad de México lo logró, y que su impacto a nivel nacional, a partir de este segundo caso del 146-147, tuvo muchas repercusiones que después voy a platicar de sus efectos, sobre todo negativos. Bien. El siguiente caso, creo que me voy a ir un poquito
más rápido, porque si no, no voy a terminar, porque hay mucho más que decir. El siguiente caso tiene que ver, el que dice CC 54 de 2009, es un juicio de controversia constitucional del Estado de Jalisco en contra de la llamada pastilla del día siguiente. Se había incorporado este método anticonceptivo al paquete, digamos, de medicamentos que tenía como obligación desde la federación y los estados y los municipios para adquirir y distribuir entre las mujeres. Y entonces, justamente las ideas de en este caso, el gobernador, la idea del gobernador tenía que ver más bien con este asunto de la concepción y de que el mejor método anticonceptivo es más bien la abstinencia, y no entendía, digamos, todas estas implicaciones sobre la implantación y estas cosas, y entonces decía, no, es una pastilla abortiva, y yo no estoy en favor del aborto, y por tanto impugno esa decisión de incluirlo en este cuadro de salud pública. Lo que en aquel tiempo decidió la Corte fue de nuevo una cosa muy formal, un asunto de competencias, está bien, señor gobernador, pero a usted no le toca determinar eso, eso le toca a la Secretaría de Salud Federal, y por tanto sigue estando, digamos, en estos espacios más pegados a la protección restringida, como el primero que fue, pues porque los estados pueden legislar, en este caso a usted no le toca a la Secretaría de Salud y demás. Siguientes casos, el 11-2009 y el 62-2009, resueltos, digamos, con un par de días de diferencia, y tiene que ver con los efectos, ahora sí, de lo que pasó para el juicio de la despenalización en la Ciudad de México. Y tiene que ver con que este argumento de que los estados pueden legislar como quieran en materia de códigos penales, de tipificación de conductas. Entonces, bueno, pues la ala conservadora del país tuvo a bien reagruparse después de este golpe de la despenalización en la Ciudad de México, y se fueron, digamos, a hacer cabildeo a los congresos locales, y lograron, del 2008, que se resolvió el juicio de la Ciudad de México para acá, 20 reformas a nivel de las constituciones locales para colocar una legislación que dijera que la vida se protege desde la concepción en su estado, y que digamos que era una especie como de candado para que no hubiera reformas que pretendieran despenalizar, ¿no? Entonces las reformas constitucionales a nivel de las entidades federativas también tienen un costo político más grande que una reforma a un código penal, porque necesitan llevarlo también a aprobación de los municipios y demás. Pero bueno, el asunto es que esas 19 reformas ocurridas desde el 2008 para acá, solamente 2 de ellas en aquel momento fueron impugnadas, digamos, por quien podía hacerlo, a este nivel de llegar a juicio directo en la Suprema Corte a través de acción de inconstitucionalidad, y entonces llegaron ahí. Lo que ocurrió en estos dos casos, del 11 y 62-2009, fue que un par de años después que se estaban resolviendo, no alcanzó la mayoría de personas, de ministros, para poder anular las reformas. El proyecto decía que se quitaran esas reformas, que iban en contra del derecho de las mujeres y demás, pero digamos que la mayoría no alcanzó. El asunto del trazo en la línea tiene que ver con que los formalismos que están más pegados hacia la protección restringida son dejados atrás por estos dos juicios, y el otro también porque no solamente dicen que hay competencias y facultades de las autoridades, sino que ya hablan al menos de las personas destinatarias de la norma, ¿no? Y entonces en ese sentido van avanzando en asuntos de la protección. Queda ahí a la mitad de la tabla, no por los efectos de que hayan quitado las reformas, sino por el discurso empleado
en la discusión e incluso lo que queda en lo que se conoce como engrose, que es la redacción de una sentencia que no alcanza a tener efectos. Entonces, bueno, los siguientes 3 casos, estos que están, digamos, ya más del lado de la protección ampliada, tienen que ver con casos presentados a partir de casos trágicos, en el sentido de personas, de mujeres que tuvieron que tener o resentir en sus propias vidas, en sus propios cuerpos, la aplicación de la ley, de las leyes restrictivas, de las leyes criminalizantes, para llegar a la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, el primero, el 601 del 17, tiene que ver con acceso a interrupción del embarazo por violación sexual. El siguiente, el 1170, tiene que ver con igualmente conocer que la llegada de una mujer a urgencias en un hospital público tiene que ser tratada como tal, como una urgencia para la interrupción del embarazo y no como una especie de, sí, vaya, tome su ficha, vaya con su médico familiar y a ver en qué mes se nos ocurre que tendríamos que hacerle el procedimiento al que usted tiene derecho. Y el último caso, que tiene que ver con una negativa de una interrupción del embarazo a una mujer por riesgos a su salud en un hospital público federal donde aplicaba el Código Penal Federal, en donde el Código Penal Federal no contemplaba esta causal de riesgo a la salud. Es en ese contexto en donde este juicio llega hasta la Suprema Corte y se dice, oye, no, pero hay parámetros ahora no solamente constitucionales, sino también de tratados internacionales entendidos CEDAW y Belém do Pará y Comisión y Carta Interamericana de Derechos, que nos llevan a concluir que la legislación penal, en el caso de el Código Penal Federal, se queda rebasada por este otro parámetro de protección de derechos, ¿no? Entonces, estos casos de aquí están, digamos, más pegados hacia la protección amplia porque son protecciones, digamos, individuales, no llegan a ser, digamos, de efectos generales como las pretendidas hacia arriba, pero el discurso y la discusión, por supuesto, y también la redacción de las sentencias de esos 3 casos avanzaron, en el sentido de que no solamente habla de facultades, no solamente habla de algunos derechos de las mujeres, sino que dice que para protegerse de manera efectiva, esos derechos de las mujeres generan obligaciones a las autoridades. Y entonces es ahí donde, digamos que la protección se extiende un poco más. No es solamente por cuestiones de competencia y facultades, sino por derechos de las mujeres y además por obligación de las autoridades. Bien, sobre los últimos de la tabla, vemos estos llamados CC 53 y CC 45, los dos del 2016, que tienen que ver con cambios a la norma oficial mexicana llamada NOM 046, que tiene que ver con la atención a víctimas de violencia sexual, en donde se modificaron los requisitos que antes se pedían acá sobre las interrupciones de embarazo sin castigo a las mujeres que fueran objeto de violación, víctimas de violación. Entonces, lo que antes exigía esta norma era que la autoridad competente, así decía con esos términos, expidiera una autorización para que esa autorización fuera entregada al médico y el médico pudiera realizar la interrupción del embarazo. Bueno, esa autoridad competente nunca se supo quién era, si un ministerio público o si un juez o alguien de la Secretaría de Salud, nunca se supo. Las mujeres intentaron por muchos medios hacerlo y lo que ocasionó fue más bien
pues la negatoria o el pretexto para negar el derecho de interrupción del embarazo en casos de violación. Bueno, digamos, el cambio fundamental que se está impugnando en esos juicios 53 y 45 es que ahora no se pide una autorización de una autoridad, sino que lo único que se requiere es que la mujer manifieste bajo protesta, decir, ¿verdad? Esto es que diga y que firme que fue víctima de una violación, que firme un formato y en ese momento ya tiene, digamos, los elementos para que le practiquen una interrupción del embarazo de manera segura en un hospital del sistema público de salud. Y entonces, esa norma que cambió para hacerla, digamos, funcional, operativa, para que pudiera, en efecto, proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, en su discusión y en su decisión, lo que ocurrió fue, digamos, una especie como de retroceso, de regresar de nuevo a los formalismos. El lenguaje utilizado o el lenguaje que ganó, digamos, en la discusión fue a partir de formalismos de nuevo sobre si estaba bien hecha la reforma, que se habían cumplido los requisitos de la ley de normalización y metrología, es decir, era únicamente procedimental la discusión. Los lenguajes ya no eran de protección de derechos de las mujeres, de obligaciones de las autoridades protegiendo derechos de las mujeres, sino más bien de procedimiento, a ver si estuvo bien hecha o no la reforma, si siguieron los pasos que tenían que seguir para modificarla. Entonces, bueno, de todas maneras quedaron estas reformas en vigor, la mayoría dijo que estaban bien hechas, pero tenía que ver con una discusión de procedimiento. Hasta donde yo alcanzo a buscar, no hay todavía, no fue resuelto en 2016, no tiene tanto tiempo, pero todavía no hay engrose, todavía no hay una redacción que nos diga cuál es el lenguaje que está imperando ahí, cuál es esta discusión o este argumento ganador, porque hasta donde se mira de las discusiones que se dieron en aquel tiempo, fue más bien el tema formal y por tanto de la tabla va un retroceso. Bien, y el último caso, el AR 636 del 19, pues tendría que estar incluso afuera de la tabla porque es un caso de un amparo indirecto que después en la instancia siguiente, en la de revisión, solicitaba la despenalización del aborto en Veracruz hasta la 12ª semana. Entonces decía, bueno, pues aquí hay un montón de derechos constitucionales e internacionales que no se están respetando. Además hay alertas por violencia de género, por agravio comparado, por violencia feminicida. Tenemos un Estado que no aguanta más este tipo de legislación. El Congreso local ha sido omiso y por tanto que un juez federal le ordene al Congreso despenalizar el aborto. Se logra en primera instancia, después se impugna por el Congreso local, llegan a la Suprema Corte y la Suprema Corte de Justicia hace unos meses lo que dice es que ni más ni menos que no hay posibilidades de hablar de ese tema porque se trata de una cuestión pues más bien de técnica de amparo sobre las omisiones legislativas, en donde dicen que este amparo no procede de ninguna forma, esto es, incluso tendría que quedar por fuera, ni siquiera hay una protección restringida porque no hay protección, simple y sencillamente las mujeres de Veracruz siguen teniendo la misma legislación que la sigue criminalizando como desde antes. Bien, bueno, esta tabla fue un poco larga, pero así como la tabla de la legislación nos da una idea del momento, la fotografía que tenemos en este momento de la legislación de los estados, lo que tenemos a partir de esta tabla no es una fotografía, sino es una película, es algo que tiene una secuencia que nos lleva desde pues, prácticamente el movimiento legislativo
combinado o retroalimentado por el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, y que nos enseña y que nos muestra justamente dónde están las discusiones y cuáles han sido los argumentos de por qué sí o por qué no proteger a las mujeres o seguir sosteniendo el discurso que las discrimina y las criminaliza todavía en muchas legislaciones, prácticamente todas, del país. Entonces, bien. Esto no se acaba. Existen casos pendientes, al menos por ahí de los que tengo detectados, 3 acciones todavía de esta ola de 20 estados que reformaron su constitución, quedan 3 todavía, 3 juicios pendientes, Veracruz, Sinaloa y Nuevo León, que ya tienen pues más de 2 o 3 años ahí formadas en la Suprema Corte para ser resueltas y que, pues bueno, estamos aquí pendientes para ver cuándo va a ocurrir esto. Y en otro grupo de procedimientos pendientes, hay por ahí 16 que pude detectar, uno que es muy similar a este último que se resolvió sobre Veracruz, digamos que eran unos amparos que corrían casi en paralelo, con algunas diferencias, y todavía está uno pendiente. Amparo en revisión 40 del 2020, que pues tendría la ventaja y la desventaja de que tiene diferentes planteamientos y la desventaja de que pues se supone que si la Corte ya generó un consenso en relación a que no procedían, no hay muchas razones para seguirlo teniendo ahí en lista de espera, ¿no? Regularmente cuando la Corte genera un primer caso y llegan los otros similares, los demás salen pues prácticamente de manera automática. Y otro caso más interesante sobre la constitucionalidad del régimen de la Constitución, o que la Constitución de la Ciudad de México creó alrededor del derecho a la interrupción del embarazo sin nombrarlo como tal, pero que sí hay una impugnación por ahí que está guardada en la Suprema Corte y que en algún momento tendrá que salir bajo una figura denominada varios, que entiendo que hay por ahí, aparte de amparos, algunas otras controversias relacionadas. Bien, eso es lo que viene, es lo importante. ¿Para qué conocer la foto actual y conocer la secuencia de cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues porque lo que sigue tiene que ver con esto. Todavía hay 3 casos de esto, en donde uno solo de estos juicios podría cambiar la manera en la que 20 estados de la República han entendido su constitución. Bueno, uno solo de ellos. El primero que se resuelva, o si van a resolver los 3 de manera conjunta, pero en realidad es que esa discusión podría generar un precedente para pues más de la mitad de los estados de la República. Bien. Justamente para esta segunda y última parte de la exposición sobre qué podemos esperar de esto que viene de la Suprema Corte, tiene que ver con, bueno, pues distintas aproximaciones de preguntarse cómo piensan los juzgadores sobre cuáles serían los parámetros para poder pues hacer una especie como de predicción o al menos escenarios de esperabilidad de lo que pueda venir en materia de justicia y aborto. Entonces, bueno, pues hay por ahí un estudio clásico de Posner y estos 3 modelos planteados por Henke y Ríos Figueroa sobre una especie de 3 modelos de jueces legal, actitudinal y estratégico. Y entonces justo la manera en la que deciden los ministros y ministras de la Suprema Corte, voy a tratar de mostrar aquí cómo encuadran en cada uno de estos 3 modelos. El legal sería aquel que estaría siempre en pro de la ley, esto es, que lo que diga el legislador está bien, pero que en nuestro país, y dadas las condiciones del primer mapa
del primer cuadro de la legislación, sobre todo muy restrictiva en materia de aborto, nos haría la identificación de que aquellos ministros y ministras que se encuentren en el ámbito del modelo legal estarían más bien pegados al modelo conservador. El modelo actitudinal, que tiene que ver más bien con el rebase de discusiones procedimentales, discusiones de forma sobre las procedencias, sino que siempre van a estar tratando de rescatar una idea, una tendencia o valores de los ministros de la Suprema Corte. Y el último, el del comportamiento estratégico, que nos daría cuenta de aquellos ministros y ministras que, pues simple y sencillamente, mirando el panorama, conveniencias políticas, quién está en el poder, cómo está la mayoría legislativa, si el presidente en turno ya va a salir, de qué partido es, etcétera, etcétera, toman sus decisiones. Y entonces, sobre si son prolegales y conservadores, o si son más bien de defensa de valores y principios, o si simple y sencillamente están viendo cómo acomodar sus decisiones de manera estratégica y conveniente. Bien, entonces, lo que les voy a mostrar aquí, quizá no me detenga tanto en todos ellos, porque son las 11 tablas de los 11 ministros y ministras, sino que más bien les explico una y ya después vemos, digamos, en qué va cada, digamos, cada color de las tablas y demás. A ver, tenemos por acá, vamos a tener que cada ministro que integra la Suprema Corte de Justicia al día de hoy, está, digamos, está metido en estos cuadritos. Esto es, pues ha sido una especie como de hoja de vida o currículum, digamos, de cada ministro y ministra en relación a sus decisiones en materia de aborto y asuntos, digamos, relacionados, pastilla de emergencia, etcétera, etcétera, pero que están, digamos, aquí todos concentrados, ¿no? Y entonces, bueno, pues son ni más ni menos que en la parte de arriba, digamos, en la barra horizontal superior, estarían todos los juicios que me detuve a platicar con la tabla esta de análisis dinámico. Entonces, bueno, pues está el caso Robles, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, lo de las pastillas de emergencia del día siguiente, lo de Baja California, San Luis Potosí aquí por separado, las modificaciones a la NOM 046, digamos, están todos estos juicios que ya vimos en la tabla anterior. Y entonces hay una última que me llamó la atención agregar, que es uno de declaraciones públicas, sobre todo en el entendido que tenemos por ahí, pues 3 integrantes de la Suprema Corte relativamente nuevos, y que, pues digamos que los juicios que les ha tocado mirar bajo estas temáticas, pues no podrían reflejar del todo qué tipo de juez estaríamos hablando, y entonces esta de declaraciones públicas, bueno, me parece a mí que vuelve mucho más costoso a veces el hecho de hablar en público sobre a favor del aborto o a favor del derecho de las mujeres a decidir, a favor de las despenalizaciones, y sale más costoso, digamos, retractarse o separarse de esa declaración que de un voto dado por ahí en, digamos, hace casi 20 años, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí es en el asunto. Entonces, bueno, cuando se encuentren en esta tabla los taches, tiene que ver con que ese ministro o ministra no le tocó votar en esa controversia, ya sea porque o no estaba, porque todavía no lo elegían. En el caso del ministro Saldívar, bueno, pues
en el 2000 no estaba, en el 2008 tampoco estaba, y por tanto, pues no tiene votación ahí. En los siguientes, en donde ya está, digamos, incorporado, estaría, digamos, el sentido de sus votaciones, y los últimos que están por acá, que están vacíos, no le han correspondido porque ya han correspondido a periodo en donde él ya no formaba parte de la primera sala y la segunda sala, en donde han tenido lugar estos amparos, porque ha ocupado la presidencia de la Suprema Corte, y entonces se ha extraído, se ha quitado de las responsabilidades de la primera y la segunda sala, pero todavía estaría en sus funciones de pleno, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que tampoco tiene esos votos por ahí, pero en efecto tiene, pues yo le puse por ahí que tiene en su cuenta personal de Twitter, algunas declaraciones, algunos tweets en favor del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. El ministro tiene también, entiendo por ahí, columnas periodísticas también haciendo referencia a este derecho, y por su forma o los votos que ha emitido en estos casos, sobre todo en estos 4 de en medio de la pastilla, de las acciones en contra de las reformas de las constituciones que dicen proteger la vida, este ministro estaría, digamos, en el bloque actitudinal, o en este caso identificado con el color verde. Bien, las otras tablas me iré un poco más rápido porque, pues, digamos que ya expliqué más o menos de qué van. Y entonces, bueno, seguimos. En el caso de el ministro González Alcántara, es un ministro pues relativamente nuevo, pero que desde el inicio ha mostrado en estos casos donde le ha tocado votar, digamos, todos los ha votado, digamos, en favor del derecho de las mujeres, y que incluso en el último de los casos, en este que les decía yo de la despenalización de Veracruz, él fue el encargado de redactar el proyecto, y el proyecto decía que en efecto el Poder Judicial podía obligar al Congreso a despenalizar el aborto por, pues digamos, la cantidad y el peso de la legislación internacional en materia de protección de los derechos de las mujeres, y también de la interpretación constitucional. Y entonces, bueno, por supuesto también tiene declaraciones públicas, entonces está también en este ámbito de los ministros y las ministras, en el ámbito, digamos, actitudinal, en pro de los derechos de las mujeres. La ministra Ríos Farhat tiene muy poquitos votos en relación a cómo ha estado acomodada en las salas y demás. Solamente tiene un voto sobre este último caso, en donde el formalismo hace que se despegue del proyecto, pero todavía me decidí a colocarla aquí, porque pues en su comparecencia ante el Senado de la República, cuando la están, digamos, auscultando, entrevistando previo a las votaciones en su elección como ministra de la Suprema Corte, pues habla, digamos, de manera pues contundente, muy clara, de su postura. Entonces, bueno, podríamos todavía pensar que el formalismo pudiera ser algo que pudiera salvar en algún momento, y votar, digamos, conforme a el valor que ya ha demostrado en esta comparecencia pública. Bien, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena es, digamos, discreto en el sentido de que no tiene declaraciones públicas al respecto. Tiene este último caso también, que por el formalismo dijo que no procedía, pero en otros dos asuntos, digamos, relevantes, sí tuvo a bien emitir los votos, digamos, en favor del derecho de las mujeres. El ministro Pardo Rebolledo, digamos que de todas las votaciones no ha fallado una sola, digamos por ahí, que se vaya más o menos relativa o que sea contundente en materia de protección de las mujeres, ¿no? Todas han sido así,
bajo una situación, alguna cosa rara. Tiene por ahí de estas, el de los casos de, de la mujer por la causal salud, en donde sí dijo que estaba de acuerdo, pero en los demás dijo, hay inconstitucionalidad en la modificación de la 046 para permitir la interrupción del embarazo con el solo dicho de la víctima, y dijo que las constituciones locales, ni hablar, que estaban perfectamente bien modificadas, diciendo que protegen o dicen proteger la vida desde la concepción. Y por supuesto, en el último caso de Veracruz, dijo que estaba en contra de que el Poder Judicial obligara al Congreso a despenalizar el aborto. La ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene también declaraciones públicas y tiene un par de votos que, digamos, que sí hacen alguna referencia a un modelo actitudinal y que podríamos esperar de ella en un futuro caso, una buena participación en materia de una suma de mayorías en favor del derecho de las mujeres. El ministro Javier Lainez, que tiene también declaraciones públicas y que tiene 3 votos, digamos, sin ninguna tacha sobre la posibilidad de contemplarlo dentro del bloque de ministros, ministras, que votarían en los siguientes casos en favor del derecho a las mujeres. La ministra Esquivel tiene, digamos, declaraciones públicas en favor de las constituciones, de las modificaciones de las constituciones locales que dicen proteger la vida desde la concepción, y pues no le ha tocado por distribuciones de sala y demás, pero en realidad no se espera de ella más que simple y sencillamente que vote en el bloque, digamos, contrario o pro-legal y conservador construido, digamos, en este análisis. Y el ministro Aguilar, que está por acá en azul, porque digamos que por el tipo de asunto al cual ha tenido a bien votar, en los que ha tenido oportunidad, me queda la duda de si sí o si no pudiera estar, digamos, en favor o en contra en los siguientes casos. Esto es, si se puede o no ubicar en un modelo actitudinal, y al no tener declaraciones públicas, es por eso que lo coloco en el nivel del estratégico. Esto es, pues esperando el contexto, seguramente se sumará a una u otra mayoría. Nos quedan solamente 2. Nos queda el ministro Franco, que tiene muchos votos ya, digamos, todos en línea positiva en materia del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y estará en los ministros actitudinales. Y el último sería el ministro Pérez Dayán, que tiene muy poquitos, que también tiene declaraciones públicas apoyando a las constituciones locales que dicen proteger la vida desde la concepción, y por tanto estaría en el bloque legalista conservador. Y entonces, bueno, ya para terminar, digamos que aquí están, digamos, estos bloques. En el actitudinal, Saldívar, González Alcántara, Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Piña Hernández, Lainez Potisek y Franco González. El número es importante, que son 7. Los asuntos que vienen van a requerir mayorías, en algunos casos, cuando son de pleno. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad de Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, se requerirían 8 votos. Necesitarían 8 votos para poder declarar la inconstitucionalidad y crear el precedente suficientemente consolidado para que tenga efectos hacia los otros 2 juicios,
seguramente, y sobre todo a las 20 legislaciones en los estados que tienen esa inclinación. 7 ministros identificados con valores cuyas decisiones son congruentes con una especie de valor o principio de resguardo del derecho de las mujeres, de protección de los derechos de las mujeres, pero faltaría un voto. En el bloque legalista tendríamos 3 ministros, ministra, Pardo, Esquivel y Pérez Dayán, lo cual nos deja, digamos, con un solo jugador, que sería el ministro Luis María Aguilar, que podría acomodarse estratégicamente en uno y otro, en donde si ya de por sí sus votos no dicen mucho si es de él, si es legalista conservador o si es más bien actitudinal en relación a principios, e incluso la misma votación, las mismas minorías, las mismas mayorías como están acomodadas, al menos en el Pleno, lo estarían colocando justamente en el lugar estratégico, ¿no? Es, digamos, la silla que pensaríamos nosotros que le gustaría ocupar cuando vengan las resoluciones de estos casos que, pues, en algún momento se resolverán. Bien, ese es el final de la presentación, justamente tratando de rescatar algunos elementos empíricos, algunos modelos que nos pudieran dar algunas claves de cómo entender o cómo esperar, que no predecir, qué va a venir en la Suprema Corte, y dependiendo de lo que venga en la Suprema Corte, qué es lo que va a pasar con las legislaciones de las constituciones locales, pero también puede ser que dependiendo del contenido de estas discusiones, algunas modificaciones en cascada, pero ahora, digamos, en favor del derecho de las mujeres. Bueno, si ya ocurrió Oaxaca como un primer espacio de reversión de esta primera ola de reformas del 2008 para acá, bueno, pues la Suprema Corte seguramente podrá y deberá y tendrá su espacio de influencia sobre el futuro de la modificación en la legislación y sobre todo en lo que corresponde a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Bien. Listo, Ángel. Sí, gracias. Bueno, vamos a proceder a los comentarios. Sobra decir que los comentarios y el chat están muy movidos, hay mucha polémica. Y bueno, quisiera solicitar en este caso al doctor Sotelo si puedo hacerlo por bloques de 3 participaciones para tratar en este caso de responder toda esta polémica que ha generado su exposición. Sí, claro, sí. Bueno, recordando que el doctor Sotelo pertenece al grupo de interrupción voluntaria del embarazo, que es una línea de investigación de la UNAM y que todos los fines de mes, los miércoles de 5 a 7, hay una actividad que tienen donde exponen todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a las preguntas y comentarios. Omar Ávila Bedoya dice, hace un momento mencionó que hablando de los códigos penales, cito, no hay nacimiento, pero hay muerte, fin de cita. Entonces, ¿estamos entendiendo muerte como antónimo de nacimiento? ¿No se podría entender como antónimo de vida? Luego, Ariadna Garza Ortiz dice, cuando se formuló la ley Robles, se generaron movimientos para discutir la capacidad de la mujer de decidir sobre su cuerpo. ¿O por qué se dio ese cambio de pensamiento a los 7 años en nuestro país? Gracias al doctor Sotelo por compartir generosamente sus conocimientos. Y el tercer comentario desde Erlinda Rojas, quien dice, ¿por qué un hombre toma la posición de una mujer y toma la palabra en temas que le corresponden a mujeres? Los hombres deberían de analizar su papel en toda la historia que le ha impedido el aborto legal a las mujeres, no ponerse a debatir sobre los derechos de las mujeres, porque son derechos y no están abiertos a debate.
Este es el primer bloque de preguntas y comentarios que han generado mucha polémica en el chat. Gracias. Sí, la primer pregunta sobre, pues digamos, el castellano y los antónimos entre vida y muerte. Sí, por supuesto, el asunto es que no es, digamos, casualidad que estos códigos penales con redacciones más antiguas, por decirlo así, tengan todavía esa terminología. Hablar, por supuesto, de muerte, estaríamos pisando terrenos distintos a veces entre estas, digamos, límites difusos, a veces entre medicina y derecho, pero sí, claro, tiene razón, el antónimo de muerte, vida, y es que estos llamados grupos pro vida, que en realidad serían antiderechos, estarían hablando justamente ese es el discurso, colocar la terminología de vida dentro de el cuerpo de las mujeres para decir esa vida no te corresponde y por tanto estarás forzada a llevar a término el embarazo, digamos que son términos que no son obviedades y que no son a veces por manejo correcto o incorrecto del lenguaje, digamos, sino que tienen intencionalidad política. Bien, sobre la segunda pregunta del cambio en la perspectiva de los derechos, les decía yo, hay este ejercicio de darle seguimiento a la opinión pública en un momento y en otro. Sucede también, por ejemplo, con matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, en donde también hay, y no es ninguna sorpresa ni ninguna cosa que no se sepa, que los poderes, tanto ejecutivo como legislativo y también judicial, tienen sus oficinas especializadas en supervisión de opinión pública. No es que hagan las cosas, digamos, en lo aislado en sus oficinas, porque sí tienen una mira o un interés en conocer previo a determinadas toma de decisiones, ¿en qué sentido va la opinión pública? Y entonces, bueno, qué bueno que les importe, qué bueno que la opinión de la ciudadanía empieza a ser relevante. El asunto es hacerla no solamente relevante, sino pues incluso vinculante. Esto es obligatoria, ¿no? Lo que la ciudadanía estaría pidiendo. Sobre el cambio preciso de por qué la gente se acostumbra o no a vivir en una ciudad de derechos o reconocidos o no, era una discusión que hace algunos años tuve con colegas de Colombia, en donde ellos tuvieron su juicio, digamos, su juicio de la ley Robles hasta unos 5 o 6 años después, como por ahí del 2006-2007, en donde el objeto del juicio era colocar al menos algunas causales, porque no había causales que exoneraran a las mujeres cuando tenían una interrupción de embarazo, que no tenían abortos. Entonces yo les preguntaba, bueno, si no había nada, pero hay ya muchos avances en otros lados, ¿por qué no hacer un intento por despenalización? Y me dijeron, la sociedad colombiana nunca la va a aceptar. La sociedad colombiana tiene que vivir primero el lenguaje de los derechos, tiene que acostumbrarse en su cotidianidad a mirar que las mujeres que tienen este tipo de características, riesgo en su vida, riesgo en su salud, etcétera, etcétera, que van a tener abortos porque los van a tener, no, el Estado no va a ir tras ellas, ¿no? No las va a ir a criminalizar. Dice, en la medida en la que estos derechos vayan siendo, pues digamos, más socializados, más concientizados, incluso en la formación de nuevas generaciones de abogados y abogadas, en ese sentido, pues en algún momento podremos implementar esta estrategia de despenalización.
los debates están interesantes sobre qué tipo de reacción social podría generar una reforma que pudiera ser incluso obligada desde el Poder Judicial por alguna de estas vías de controversias, acciones y demás, a una entidad federativa tal como Guanajuato o Querétaro, que su legislación ha sido de las más criminalizantes o con una criminalización mucho más extensa o con menos excepciones. Entonces, si es posible hablar de que esos derechos no van a fracasar en esas geografías, o sobre sí sería incluso también papel de las autoridades llevarlos a la concientización de estos derechos. Entonces, bueno, pues sí, es una discusión abierta. Sobre la última pregunta, que más bien es un poco reproche, sí entiendo muy bien el punto. Entiendo que hay una deuda, digamos, histórica de muchos años, de toda la vida, de los espacios que han sido cancelados o restringidos a las mujeres, en este caso un espacio de difusión académica. Nosotras desde el grupo de interrupción voluntaria del embarazo hemos tenido participaciones, por supuesto, de especialistas, en su gran mayoría de mujeres, de académicas, de activistas, y que pues basta revisar, digamos, el espacio incluso de las publicaciones del PUB, incluso en Facebook, para pues darse cuenta de eso. Sobre lo que se quiera decir de mi trabajo, pues yo diría, bueno, pues justamente si los hombres somos parte del problema, porque somos el problema, históricamente lo hemos sido y lo somos, bueno, pues he aquí un espacio para decir que siempre hay nuevos enfoques para decir, pues vamos a empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y sobre que los derechos no están a debate, hay que tener mucho cuidado, porque las victorias no son para siempre y las derrotas tampoco. Los derechos ganados se pueden perder y los derechos que no se tienen se pueden ganar. El debate, incluso el día de hoy o a últimas fechas, ha sido no o ni siquiera de que los derechos estén a debate, sino mucho más allá, en donde se ha propuesto que en este específico tema de la despenalización, digamos, nacional, a nivel nacional del aborto, esto no se debata, sino que esto se consulte. Esto es, los derechos están a consulta, están a debate, o ¿de qué estamos hablando? Yo digo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque las cosas que se han ganado no son victorias que queden ahí inscritas en piedra y que no se puedan mover, porque justamente los elementos que las constituyen a estas decisiones y a estas legislaciones en reflejo o en contrapartida de las decisiones judiciales se mueven, son dinámicas, cambian por la legislación, por el titular del Ejecutivo, por la composición de la Corte, y también es muy cierto que van cambiando en una dinámica todavía un poco más global o más general en el avance de los feminismos y de la conciencia de género, que pues no solamente ha permeado en algunos funcionarios, ministros, ministras, sino también en la sociedad en general. Gracias. Continúo con algunas preguntas. Pilar Barreda dice: gracias, doctor Arturo Sotelo. Me gustaría preguntarle cuál considera que es el principal reto argumentativo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el reconocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo. Alejandra Isabel Garza dice: gracias por la exposición, muy interesante todo el recorrido histórico que ha posibilitado el derecho, que ha posibilitado el derecho. Disculpe, doctor Arturo, ¿usted cree o sabe de algunas estadísticas sobre si la violencia hacia las mujeres va en aumento o en decremento? Y también me gustaría preguntarle si cree que si por esa misma violencia hacia la mujer cada vez más personas están a favor del aborto y la interrupción del embarazo. Y Lu Bal dice:
Se podría decir entonces que como mujer, el Estado, gobierno, patriarcado, etcétera, obliga a la mujer a abortar porque es más fácil y barato que aborte, y no, por ejemplo, darle más seguridad y no hacerla vulnerable a acoso o violación. Es más fácil abortar que tener educación sexual, y pienso que fomentar la responsabilidad sexual, ya que el aborto también es una medida anticonceptiva. Bien, gracias. A ver, la primera, digamos que sobre los retos de la Suprema Corte, yo vería dos partes acá. La primera sería saltar o zanjar o colmar o satisfacer el punto del formalismo. Esto es, hay casos como el último de Veracruz, que es en una figura, digamos, novedosa de la omisión legislativa y demás, pues digamos, hubiera poco de dónde obtener, digamos, mayores elementos para la procedencia de ese juicio. Esto es, por una cosa formal, no se estudia o se decide que no procede. Entiendo que en materia formal, el formalismo tendría que ser la primera caída o la primera, digamos, obstáculo vencido para poder llegar, en todo caso, a, pues justamente, la verdadera argumentación o la argumentación útil que vaya a dar precedentes. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad que vienen, justamente es que si se el contenido que no alcanzó mayoría era un contenido de sustancia, de derechos de las mujeres, y no alcanzó mayoría. Y que puede ser que por el hecho de querer encontrar un consenso más amplio en la Corte, esto es, encontrar los 8 votos al menos, se decidiera optar por cambiar o virar la argumentación hacia elementos más bien de forma, de competencia, de decir, no, las legislaturas locales no pueden reformar las constituciones así porque la constitución no lo dice específicamente en esa materia y se acabó. No sé, algún argumento de ese tipo que, digamos, como en algunas publicaciones y demás espacios he sostenido como minimalismo, esto es, para lograr el acuerdo vamos a sacrificar la argumentación de fondo y nos vamos a ir con la de forma, y ya después veremos qué pasa, lo que pasó en el 2008 y lo que posiblemente pueda ocurrir en las siguientes acciones que están todavía por resolverse, ¿no? Ese sería como el principal reto. Sobre estadísticas en materia de violencia en contra de las mujeres, yo no me sentiría calificado para decir alguna cosa de esta. Entiendo que hay mejores formas de medirla y que esas mejores formas de medirla nos van a empezar a arrojar datos en las siguientes encuestas en DIRE y demás, INEGI y demás, que nos puedan dar pues mayores datos precisos sobre si va aumentando o va disminuyendo en la medida en la que se vayan estabilizando esos instrumentos de medición. Y sobre el aborto, en el sentido de que la violencia en relación al aborto, bueno, tiene que ver con que el tipo de denunciante, pues digamos, por los propios elementos de cómo es que se comete el delito de aborto o cómo es que es perceptible el resultado de un delito de aborto, esto es una interrupción del embarazo, pues en general, ahí sí, podría decirte que hay una mayoría de personas que son familiares, parejas o conocidos muy cercanos del primer círculo, que son las personas denunciantes. Y en ese sentido, bueno, pues hay ahí digamos, cosas que decir sobre la violencia en los entornos, pues más bien familiares. Se supone que estaríamos en un espacio de resguardo en donde, pues, cosas que sucedan o decisiones que las mujeres tomen en relación a sus cuerpos tendrían que ser apoyadas, pero, pues, en general resulta que no lo son.
Bien, y sobre si el aborto es más bien lo que resulta más barato para el Estado, pues hay muchos enfoques sobre esto, sobre el costo de los derechos, que sale más barato si interrumpir con las medidas médicas necesarias, el seguimiento necesario a tempranas semanas de la gestación, con medicamentos incluso, sin necesidad de procedimientos invasivos, si sale más barato eso, o si sale, o que sale más barato esperar a que se realice el aborto clandestino y que llegue con una complicación a urgencias y que haya que movilizar quirófanos y demás. Pues bueno, la verdad es que en esa materia el Estado juega mucho a la gestión y a la autocontención. En realidad hay acercamientos que nos dirían que el aborto en ese sentido no es una especie de derecho ganado históricamente por la lucha feminista, sino que más bien es una especie como de permiso, de gracia del Estado para decir, bueno, vayan y hagan lo que quieran, a mí no me importa mucho, es más, me sale más barato. Esa versión también se podría llegar a sostener. El asunto es que el Estado sí lo gestiona y que incluso, a decir de algunas geografías, pareciera que es lo contrario. Pareciera que el obligar a las mujeres a, este, a llegar a término con sus embarazos, en esta especie como de embarazos forzados, de desconocer el derecho a interrumpir el embarazo en cualquier condición, incluso por violación o qué sé yo, poner obstáculos, pareciera que es más bien la intención del Estado sobre una dinámica, pues digamos, que respondería a una especie de razón que, de manipulación de los cuerpos a nivel poblacional, como de gestión o administración, de docilidad de los cuerpos, de utilidad de los cuerpos, de tu cuerpo es para la reproducción y esa es tu labor y por tanto no vas a poder abortar. Y del otro lado es, bueno, pues puedes abortar y mejor regrésate al trabajo. La verdad es que en esos estudios habría todavía mucho camino que recorrer. Sí, gracias. Paso con a lo mejor el último bloque de preguntas. Ariadna Garza Ortiz pregunta, ¿cuáles fueron los estados en los cuales se hicieron reformas del 2008 al presente en el tema de discusión? Silvia Alejandra Grela dice, doctor, ¿existen estadísticas de cuántas mujeres realizan abortos anualmente en Ciudad de México desde que está despenalizado? ¿Existe el, entre comillas, turismo salud? En Argentina se le llama así a las organizaciones que traen extranjeros a realizarse cirugías, partos o tratamientos gratuitos. Y Mario Mendoza comenta, en el utilitarismo, el cual adjudica la moralidad de un acto, radica la utilidad que éste proporcione. En términos generales, pues las teorías morales no consideran el aborto como algo intrínsecamente malo, sino como un medio para evitar consecuencias no deseables. ¿Cuál es su postura en cuanto a esta corriente filosófica? Bien, estaba tratando ahí de encontrar lo de los estados, de las reformas, pero mira, más o menos es, a ver, si los hacemos así más o menos de memoria, eh, te podría decir, bueno, pues aquí ya dijimos algunos. Chihuahua ya lo tenía desde antes del 2008, pero con toda certeza los que están ahorita impugnados, que son Sinaloa, Nuevo León y Veracruz, la tienen. Los otros que ya fueron objeto de juicio, Baja California y San Luis Potosí, también la tienen. Oaxaca, que incluso ahora ha despenalizado el aborto, también la tuvo en su momento con otra composición en su congreso local. Por supuesto, Guanajuato, por supuesto, Puebla, por supuesto, Querétaro,
y algunos otros que se nos puedan ir por ahí escapando, pero pues bueno, más o menos estarían siendo por ahí, dijo quizá unos 10 de los 20, están fácilmente consultables en la página de Gire. Pero más o menos tienen que ver con estos que están por ahí. Bien. La siguiente sobre estadísticas de aborto. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México lleva un registro muy actualizado de estas cifras. En realidad ya estaríamos, no me acuerdo muy bien la última vez que la consulté, pero ya estamos hablando de cientos de miles. Esto es 200, 300 mil procedimientos, o al menos le llaman ellos servicios de atención, que no todos son, digamos, quirúrgicos, ni mucho menos, sino que más bien también son de medicamento. Y están por ahí que tienen una actualización, no voy a mentir que diaria, pero sí es una actualización, digamos, constante. Sobre el asunto del llamado turismo salud que se refiere en la pregunta, en algún primer momento, cuando la Ciudad de México era la única entidad que tenía esta reforma, esta despenalización, no solamente era el atractivo o el gancho, digamos, el que acá no fuera delito. O sea, no es que no solamente las mujeres no fueran perseguidas penalmente, sino que el sistema de salud público de la ciudad empezó a practicar las interrupciones del embarazo, ya sea por medicamento o con los menores de los casos con procedimientos invasivos, AMEU, aspiración. Había una estadística sobre las mujeres del Estado de México que llegaban a cubrir casi el 30% en algún momento de la proporción de las mujeres que hacían los procedimientos en el sistema público de la Ciudad de México. Otro 10%, 15% de mujeres de otros estados de la República, y el resto, pues, de las mujeres habitantes de la ciudad. Bien, y la última sobre la postura del utilitarismo. Bueno, pues es justamente una posición filosófica que está dispuesta a asumir los costos que se generan justamente por el beneficio mayor. Si lo tomamos, digamos, así, diríamos que ¿cuál es la legislación que menor daño o menor sufrimiento, o en otros casos, en otros lenguajes también el utilitarismo utiliza estos, la legislación que causaría o que causa la mayor felicidad o la menor infelicidad en su caso? La penalización o la despenalización. Y entonces, si lo miramos únicamente en ese rubro, diríamos, bueno, pues vamos a ver. Poblacionalmente, la mitad, un poco más de la mitad de los habitantes del país son mujeres, y entonces, bueno, pues no nos diría mucho sobre ese beneficio o no. Si empezamos a preguntar justamente a quién le haría feliz o no, o a quién le causaría más sufrimiento, pues por supuesto que ahí sí, en efecto, el asunto de quién estaría autorizado para hablar, pues descalificaría perfectamente a los hombres. Incluso era una de las cuestiones que empezaron a circular sobre la posible consulta a ese llamado consulta del derecho de las mujeres a decidir, ¿no? Era, bueno, pues sí, pero la pregunta o la consulta tendrá que hacerse solamente a las mujeres. Sí, ¿por qué? Pues porque es sobre sus cuerpos, en el sentido de que, bueno, usted hombre, va a ser más infeliz, menos infeliz, si una mujer aborta o no. En realidad es una cosa que incluso para el utilitarismo diría, bueno, pues sí, tiene razón, no hay razón suficiente
para involucrarlo en estas actividades de decidir por mayorías, no argumentativamente o en el espacio de discusión pública, sino en el asunto del voto, de ir sumando y de construir mayorías. Bien, listo. Sí, bueno, creo que tenemos tiempo para 2 comentarios más. Martiniano Espinosa Saldaña dice, el tema es súper vigente y en México por la pandemia y la coyuntura electoral se está dejando la discusión de lado de el avance del derecho y su retroceso en algunos estados. También algunas personas han estado solicitando algún texto de su autoría o su correo para externar algunas dudas sobre la sesión. Y, Ibero Guidobono dice, es increíble el peso de 8 jueces sobre millones de mujeres mexicanas. Sí, incluso si lo miramos en las últimas tablas que se presentaron, es increíble el peso de un ministro que puede llegar a tener en la vida de millones de mujeres en el país. De trabajos sobre estos temas, bueno, hay un libro que publicó la Suprema Corte de Justicia que se llama Audiencias Públicas Ciudadanas, y está, pues digamos, está colgado en la página de la Suprema Corte, particularmente del Centro de Estudios Constitucionales. Ahí está esa publicación en donde, pues digamos que de lo que hay ahí es contenido de las discusiones que se dieron en el marco de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en donde pues la riqueza argumentativa, pues tanto para apoyar la despenalización como para rechazarla, es muy vasta, ¿no? Les decía yo, imagínense ustedes, 80 personas representando a las universidades privadas, públicas, a los colegios de bioética, pero también la arquidiócesis, pero también filósofos, pero médicos, pero abogados, abogadas, de todas las extracciones, digamos, disciplinarias y de todas las inclinaciones políticas, llegaron a esos espacios. Entonces, bueno, ese libro tiene muy buen reflejo de estos argumentos que estuvimos hablando el día de hoy. Sobre algún correo, pues les dejo uno de phdsotelo@gmail.com para que me escriban si tienen alguna duda, alguna bibliografía que estén interesados o cosas por el estilo, pues por ahí me pueden contactar. Bueno, nada más para rectificar, dijo phdsotelo@gmail.com. Sí. Ok. Bueno, pues también aprovechando este interés que ha despertado esta sesión, el PUB quiere invitarlos a las charlas del grupo de interrupción voluntaria del embarazo, cuya sesión será el próximo miércoles 27 de enero de 17 a 19 horas por este canal de Facebook, y el tema a tratar será el poder de decidir, la construcción de un derecho en Argentina, y la ponente es la doctora María del Pilar González Barreda, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, agradecemos a cada una y uno de ustedes su asistencia a esta cátedra de bioética. Los esperamos en la próxima sesión, donde se verán temas sobre eutanasia y dilemas bioéticos al término de la vida humana. Gracias al doctor Sotelo por esta exposición y pues seguimos en contacto. Que sigan cuidándose ustedes y sus familias. Muchas gracias.